Dios les bendiga, hermanos. Es una bendición estar nuevamente con todos ustedes a través de este medio. Hoy vamos a ver este tema, el Espíritu Santo y tu don espiritual. Dice la palabra de Dios que antes de ir a la cruz, Jesús prometió a sus seguidores que Él iba a regresar al Padre, pero que les mandaría al Espíritu Santo que iba a vivir en ellos. Es el Espíritu Santo quien les iba a consolar, quien les iba a enseñar, quien los iba a guiar y quien los iba a capacitar para poder llevar a cabo el trabajo de Dios que Jesús había comenzado. Y después de la resurrección, Jesús dijo a sus seguidores, a sus discípulos, que tenían que esperar hasta que recibieran el poder del Espíritu Santo. Ellos no podían empezar la obra de la iglesia sin la presencia y el poder del Espíritu de Dios. Y sus discípulos, dice la palabra de Dios, esperaron en Jerusalén, unidos, orando, hasta que llegó aquel día, el día de Pentecostés, donde se cumplió esta promesa. Y dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios cayó sobre ellos con gran poder. Y todos testificaban. Y también podemos ver ahí donde Pedro da un sermón, donde Pedro aclara lo que está pasando en ese momento. Y podemos leer esta historia de la iglesia primitiva en el libro de Hechos capítulo 2. Y a lo que quiero llegar es que gracias a Dios, hermanos, gracias a Dios, ni tú ni yo tenemos que esperar la llegada del Espíritu Santo a nuestras vidas como lo hicieron estos discípulos de Jesús. El Nuevo Testamento aclara que el Espíritu Santo vive en cada creyente desde el momento de su nacimiento espiritual. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados por el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y nota que al oír las buenas nuevas, al oír el Evangelio y creer en Jesús como Salvador personal y ponernos a cuentas con Dios y hacer las paces con Dios, el Espíritu de Dios llega a nuestras vidas y nos sella de tal manera que ahora nosotros pasamos a ser pueblo de Dios, familia de Dios, hijos de Dios. Y si tú recuerdas cómo fue tu conversión, hermanos, cómo fue que Dios con paciencia y con amor te trajo a Jesucristo, estoy seguro que fue este mismo proceso del Efesios capítulo 1 versículos 13 y 14, donde oímos del Evangelio, Dios nos da la fe para poder creer en ese Evangelio, creemos en Jesucristo, hacemos las paces con Dios, arrepintiéndonos de nuestros pecados, y Él nos da de su Espíritu Santo. Y ahora es el Espíritu Santo que vive en ese Hijo de Dios, en esa persona que ha creído en lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Y puedes estar seguro de esto porque la presencia del Espíritu de Dios
da la seguridad de que somos hijos de Dios. Y además de asegurarnos que somos hijos de Dios, el Espíritu Santo nos capacita para vivir la vida cristiana y servir a Dios como estos discípulos que hablamos al principio. Y dice la palabra de Dios que ahora nuestro cuerpo ha llegado a ser templo del Espíritu Santo. Y ya no tenemos que confiar en nuestras capacidades o en las personas, sino más bien en el poder del Espíritu Santo que mora dentro de nosotros para guiarnos a toda verdad y para guiarnos para poder hacer la voluntad de nuestro Padre. Y hay dos palabras en el Nuevo Testamento que enfocan la obra del Espíritu Santo en la vida del cristiano. Y esas dos palabras son el fruto y los dones. Tu testimonio cristiano depende de quién eres y de lo que haces. El fruto del Espíritu te ayuda a ser quien Dios quiere que seas. El fruto del Espíritu es quien nos refleja el carácter de Jesucristo en nuestras vidas. Y el don del Espíritu es quien nos capacita para servirlo. Ese regalo que ahora tenemos del Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos va guiando y nos va enseñando a cómo agradar a Dios. En Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23 dice la palabra de Dios: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y este fruto del Espíritu ha de ser evidente en nuestras vidas, ya que este fruto es el carácter de Jesús, en el cual cada día nosotros debemos de parecernos más y más a nuestro Señor. En cambio, el don espiritual que cada creyente tiene es muy particular. Cada cristiano ha recibido por lo menos un don que le capacita para poder llevar a cabo un ministerio espiritual. Y ese don es una habilidad impartida por el Espíritu Santo que te capacita para desempeñar un servicio particular que Dios te pide. Y en su tiempo de relación con Dios, hermanos, si ustedes lo pueden hacer, pueden tomar una hoja y poder leer estas 5 referencias bíblicas. Romanos capítulo 12 versículos del 6 al 8, Primera a los Corintios capítulo 7 versículos del 1 al 7, Primera a los Corintios capítulo 12 versículos del 8 al 10 y Primera a los Corintios capítulo 12 versículos del 28 al 30 y por último Efesios capítulo 4 versículo 11. Y luego, después de leer cada pasaje, escriba cada uno de los dones que encuentre ahí mencionados en la palabra de Dios. Y si no sabe cuál es su don, puede ser que esta lista te ayude a encontrar tu propio don, siempre orando al Señor en comunión con Él para que Él te revele cuál es el don que Él te ha dado. Algo que debemos tener bien en claro es que el propósito de los dones del Espíritu son dados a los creyentes con el fin de capacitarlos para ministerios espirituales que edifiquen el cuerpo de Cristo para la gloria de Dios. Es importante decir también que cada creyente tiene por lo menos un don espiritual, un don del Espíritu. Si tú dices, yo no tengo ningún don, por lo menos, hermanos, como hijos de Dios tenemos un don espiritual. Y también es necesario decir que ningún creyente tiene todos los dones del Espíritu. Y es el Espíritu Santo quien soberanamente distribuye sus dones,
Dice la palabra de Dios en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y damos gracias a Dios que es como Él quiere, que es así. Pero eso no quiere decir que si tú anhelas un don, no se lo puedas pedir a Dios. Claro que se lo puedes pedir. Puedes pedir algún don particular, algún don que te gustaría tener. Pero siempre debemos de tener en cuenta que Dios se reserva el derecho de poder negarnos esa petición, si Él piensa que así es mejor. Porque el interés principal de los dones es para la edificación del cuerpo de Cristo, no para la satisfacción principal de nosotros como miembros del cuerpo de Dios. Ciertamente uno de los obstáculos más grandes para el servicio cristiano es la de seguir a Dios con nuestras propias fuerzas. Tal vez podamos decir, es que yo no hago mucho, pero lo poquito que hago, lo hago lo mejor que puedo para mi Dios. Pero déjame decirte, hermano, que si solamente yo estoy haciendo lo mejor que puedo, entonces no estoy haciendo mucho, porque el asunto no es hacer lo mejor que puedo por el Señor, sino más bien dejar a Dios que Él haga lo mejor que Él puede por medio de mí. Y eso es una gran diferencia para poder servir a Dios. Y es por eso que necesitamos experimentar en nuestra vida diaria lo que Pablo dijo en Efesios capítulo 5 versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. El objetivo principal del Espíritu Santo es glorificar a Cristo y hacerlo real para nosotros. Y dice Juan capítulo 16 versículo 14, Él me glorificará. Y aquí está hablando Jesús y está hablando del Espíritu Santo. Y dice este pasaje, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y el ser llenos del Espíritu Santo es estar controlados por Jesucristo. Y eso significa permitirle que Él viva y trabaje por medio nuestro y así poder decir como Pablo dijo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. De manera que podemos llegar a la conclusión de que el propósito de estar en la plenitud del Espíritu Santo es transformar nuestro carácter en uno semejante al de Cristo y dar poder a nuestro testimonio y a nuestro servicio por medio de Él. Así que hermanos, si todavía tú no conoces cuál es tu don, puedes pedirle a Dios que te lo revele con el objetivo de que a través de ese don ejerzas un ministerio para poder agradarle y glorificar su nombre, poder darle gloria y honra. Y por último, hermanos, debemos de siempre pedir a Dios que
nos moldee más conforme a su voluntad, para parecernos más a Él y poder ser como Él quiere, teniendo una comunión cada día más cerca con nuestro Señor y una comunión cada día más separada del mundo, y vivir, vivir como Él quiere cada día, que Él nos siga santificando, que Él nos siga moldeando para poder seguir siendo luz en este mundo y poder seguir siendo de testimonio con lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Dios les bendiga, hermanos.